Ejemplo, dice, se queman 24,8 gramos de un compuesto orgánico conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno, obteniéndose 35,2 gramos de dióxido de carbono y 21,6 gramos de agua. Se sabe además que al disolver 93 gramos de dicho compuesto en 250 ml de agua, ocasiona que el punto de congelación descienda hasta menos 11,16 grados centígrados. Determine la fórmula empírica y molecular del compuesto. Bien, ¿qué podríamos indicar? Si prestamos atención a esta primera parte, solamente hace referencia a fórmula empírica y molecular. Una forma de averiguar la fórmula empírica y molecular era por combustión, cuando usted hace quemar un determinado compuesto orgánico. En este caso dice, el compuesto orgánico tiene carbono, ahí está carbono X, hidrógeno Y, oxígeno Z. No sabemos cuántos átomos tienen de cada uno de estos elementos. Se quema, ¿qué quiere decir? Lo combina con oxígeno, lo combustiona con oxígeno, y como es un compuesto orgánico, habitualmente un compuesto orgánico al combustionarse genera CO2 y agua. ¿Qué dice el método Liebig de este tipo de ensayos? Dice lo siguiente, todo el carbono que está en el compuesto orgánico, ¿a dónde pasan los productos? Si vemos dónde hay carbono, solamente hay en el CO2, entonces pasa al carbono que hay en el CO2. Eso hay que tomar en cuenta. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir todo el carbono del compuesto orgánico pasa al carbono del dióxido de carbono. De forma similar pueden hacer con el hidrógeno. Todo el hidrógeno del compuesto orgánico, ¿a dónde se va? Va a formar el hidrógeno del agua. ¿Sí? Ahí está. Acá se va. Entonces hay que tomar en cuenta eso. En este caso. Entonces, lo mismo. Podemos poner por acá todo el hidrógeno del compuesto orgánico. El hidrógeno del compuesto orgánico pasa al hidrógeno del agua. Hidrógeno del agua. Bien, hay que tomar en cuenta esa consideración. ¿Con quién no pueden hacer ese análisis? Habíamos dicho anteriormente que no puede hacer ese análisis con el oxígeno. ¿Por qué? Porque ven, aquí hay oxígeno, entonces no pueden decir, todo el oxígeno pasa a este oxígeno o al oxígeno del agua. Y además, ven, aquí hay otra fuente de oxígeno. Con el oxígeno no puede hacer eso. Puede hacer este análisis solamente con el carbono y el hidrógeno del compuesto orgánico. Entonces, vean, ¿cuánto tenemos del compuesto orgánico? Dice 24,8 gramos de compuesto orgánico. ¿Cuánto se ha generado de dióxido de carbono? Ahí está, 35,2 gramos de dióxido de carbono y de agua, 21,6 gramos de agua. Muy bien. Hasta acá analizaremos. Lo demás ya es propiedades coligativas. Esta parte, ¿para qué nos dan? Para que usted halle la fórmula empírica del compuesto con el que estamos trabajando. A ver, entonces, ¿qué diríamos acá? En este caso, podemos indicar lo siguiente. Veamos. Ahí está. A ver, diríamos, tenemos 35,2 gramos de dióxido de carbono. ¿Qué me interesa? Me interesa la masa de carbono que hay en este dióxido de carbono porque sabemos que todo ese carbono proviene del compuesto orgánico. ¿Qué hacíamos acá? Si recuerdan, del dióxido de carbono podríamos ir a su peso molecular de la siguiente forma. Podríamos decir lo siguiente. A ver, vamos a indicar lo siguiente para el dióxido de carbono. Elemento, peso atómico por número de átomos. ¿Qué elementos conforman el dióxido de carbono? Carbono y oxígeno. Peso atómico 12 y 16. Un solo carbono, dos oxígenos, esto me da 12, esto me da 32 y sumados 44 gramos por mol. ¿Por qué he hecho este esquema? Porque de acá podemos entender más fácilmente lo siguiente. ¿Qué me indica esto? ¿Ven? Por cada 44 gramos de todo el compuesto, porque esta es la masa o peso molecular de todo el dióxido de carbono, por cada 44 gramos de CO2, ¿cuántos gramos son de carbono? Pues acá está, ¿ven? De carbono, ¿cuánto aporta? 12 gramos de carbono. ¿Cuántos son de oxígeno? Pues acá abajo está, el 32. Entonces usted podría decir, de los 44 gramos de dióxido de carbono, 12 gramos son de carbono y 32 gramos son los gramos que aporta el oxígeno. Entonces, vea, esto me sirve como factor de conversión. Acá lo vea. O sea, diríamos, para que se vaya gramo de CO2, aquí debería estar gramo de CO2 en el denominador. Y me interesa el carbono, no me interesa el oxígeno, porque el oxígeno no sabemos si proviene todo del compuesto, es una parte del oxígeno gaseoso. Entonces, no nos conviene trabajar con el oxígeno, pero sí con el carbono. Podemos decir, por cada 44 gramos de CO2, 12 gramos son de carbono.
¿Bien? Ahí está. ¿Qué tenemos? Digamos lo siguiente, 35,2 por 2 entre 44. Estaríamos hallando la masa de carbono. En este caso es 9,6. Tenemos 9,6 gramos de carbono. ¿Qué acabamos de hallar? Acabamos de hallar la masa de carbono que está presente en esta cantidad de dióxido de carbono. Y de forma similar podemos hacer con el agua. ¿Cuánto tenemos de agua? 21,6. 21,6 gramos de agua. Por peso molecular del agua, 18 gramos de agua. En 18 gramos de agua, ¿cuántos gramos son de hidrógeno? 2 gramos son de hidrógeno. Algunos pueden hacer esto de forma directa. Algunos, si todavía no recuerdan muy bien esta parte, pues tendrían que ser lo que hemos hecho acá arriba. ¿A qué me refiero? Para el agua, alguien diría, elemento, peso atómico, número de átomos. ¿Qué elementos conforman el agua? Hidrógeno y oxígeno. Ahí está. Peso atómico de cada elemento. Muy bien. Por número de átomos. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. 16, 2. Total, 16 y 2, 18 gramos por mol cuando calculan peso molecular del agua. Me interesa esto. Por cada 18 gramos de agua, que es el compuesto que hemos hallado el peso molecular, ¿cuántos gramos son de hidrógeno? Aquí lo dice. ¿Cuánto aporta el hidrógeno? 2 gramos son de hidrógeno. Del oxígeno, si es que alguien desea, pues acá está, 16 gramos de oxígeno. Y en total nos va a dar 18. Y me interesa la cantidad de hidrógeno, porque yo sé que todo el hidrógeno que está en el agua proviene del compuesto orgánico. Podemos decir eso. Vean, ahí está, se va a gramo y gramo. Y hacemos esta operación, 21,6 por 2 entre 18. Esto nos da un valor de 2,4. Entonces, aquí alguien diría, tenemos 2,4 gramos de hidrógeno. ¿Qué acabamos de hallar? La masa del hidrógeno, que proviene del compuesto orgánico desconocido. ¿Qué me interesa para hallar la fórmula empírica? Los porcentajes. Una opción sería la siguiente. ¿Cómo puedo hallar el porcentaje de carbono? Voy a tener que dividir la masa del carbono entre la masa del compuesto orgánico, la masa total, si desea, por 100%, si quisiera hallar en porcentaje. Masa de carbono, 9,6. 9,6 gramos. La masa total, ¿ven? Un error muy frecuente es este. La masa total dicen 35,2. 35,2 gramos por 100%. Vean, esta parte que estoy remarcando es un error, ¿cierto? ¿Ve? ¿Por qué? Si alguien hace eso, estaría hallando el porcentaje de carbono en el dióxido de carbono, y a mí no me interesa el porcentaje de carbono en el dióxido de carbono. Me interesa el porcentaje de carbono y de hidrógeno en el compuesto orgánico. ¿Sí? Entonces hay que dividir entre 24,8. Cuidado, divide entre 35,2 o 21,6. Hay que tenerse cuidado. Porcentaje de carbono, masa de carbono 9,6 gramos. El compuesto, su masa es 24,8, el compuesto orgánico, por 100%. Listo. Porcentaje de hidrógeno. Masa de hidrógeno, ahí está, entre masa del compuesto orgánico. Masa total por 100%. Bien, ¿qué diríamos? De hidrógeno, ¿cuánto hemos hallado? 2,4. 2,4 gramos de hidrógeno. Del compuesto orgánico es 24,8 gramos. Listo. Todo eso por 100%. Bien, por 100%. Ahí estamos. ¿Ok? ¿Qué más podríamos hacer? Pues simplemente ya brindar los resultados. En este caso, ¿qué tendríamos? Para el carbono, su porcentaje que resulta es de 38, mejor dicho, 38,71%. Listo. Y el hidrógeno, su porcentaje, ¿cuánto resulta? A ver. 9,68%. Listo, ahí están los porcentajes de carbono y los porcentajes de hidrógeno respectivamente. Habíamos dicho, vean, la suma de porcentajes no da 100%. Hay otro elemento. En este problema es más específico. Indica que el otro elemento ya es oxígeno. Entonces, ¿qué podríamos decir? Como sabemos, diremos, la suma de porcentajes, porcentaje de carbono más porcentaje de hidrógeno más el porcentaje de oxígeno, tiene que darnos el 100%. Y acá despejamos el porcentaje de oxígeno. En este caso, si hacemos esa diferencia, a ver, vamos a hallar el porcentaje de oxígeno. En este caso resulta 51,61%. 51,61%. Y este es el porcentaje de oxígeno. Bueno, como tenemos los porcentajes, ya podemos hallar su fórmula empírica. Aquí podemos trabajar.
para el carbono, para el hidrógeno y para el oxígeno. ¿Cómo vamos a formar? Hay que agarrar el porcentaje o masa de cada elemento y dividir entre su peso atómico. El oxígeno, 51,61%. Dividido entre su peso atómico. Del hidrógeno, lo propio. El porcentaje del hidrógeno era 9,68%, dividido entre su peso atómico. Y del carbono era 38,71%, dividido entre el peso atómico. Bien, dividido peso atómico del carbono, 12. Peso atómico del hidrógeno, 1. Del oxígeno, 16. Del hidrógeno no hay mucho que hacer. Nos va a dar el mismo número, obviamente. Del oxígeno entre 16 nos da un valor de 3,23. Ahí está. Y del carbono, a ver, ¿cuánto nos daría el carbono si hacemos esa operación? 3,23 de igual forma. De los resultados que están en desrojo, hay que escoger al número menor. El menor es 3,23 y se repite 2 veces. Ahí está. Todo dividido entre el número menor, dice todo entre 3,23. Obviamente aquí me va a dar 1. El número es el mismo valor, pues nos va a dar siempre la unidad. De similar forma acá, entre 3,23 nos va a dar 1 y eso es bueno. Y acá sería interesante que nos dé un número entero o que sea posible redondear a un número entero. Si no se puede, ¿qué debemos hacer? Pues multiplicar por un número de forma tal de que se convierta en entero. ¿Esto cuánto nos da? Bueno, si alguien pone esto en su calculadora, diría 2,997. Pero es prácticamente 3, ¿sí o no? ¿Puedes redondear a 3? Sí. No hay necesidad de buscar un número que multiplique ese valor para que se convierta en entero. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo hasta acá? Estaríamos diciendo que el compuesto orgánico con el que estamos trabajando tiene la siguiente fórmula empírica. Un carbono, ahí está. ¿Cuántos hidrógenos? 3. ¿Cuántos oxígenos? 1. Ahí está. La fórmula empírica del compuesto. Fórmula empírica. ¿Qué más podríamos indicar? Podemos calcular acá el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Cuánto sería? Vamos a calcular peso atómico del carbono es 12 por 1. Peso atómico del hidrógeno es 1. 1 por 3. Del oxígeno es 16 por 1. 16 por 1, 16 más 3, 19. 19 más 12 nos da un valor de 31. 31 gramos sobre mol. Ahí está el peso molecular de la fórmula. Entonces, ¿qué podríamos decir? Esta primera parte del problema era netamente fórmula empírica. Vayamos a la segunda parte. ¿Ya? Esta parte, si ponemos un poco de énfasis a lo que nos indica, pues hace ya alusión, nos referencia a propiedades coligativas. Dice, se sabe que al disolver 93 gramos de dicho compuesto en 250 ml de agua, ahí está. ¿Qué me estaría dando de dato acá? La masa del compuesto desconocido. Masa de X, ¿cuánto es? Dice 93 gramos. Ahí está. Se ha disuelto en cuánto de agua? 250 ml de agua. El volumen de agua como dato. Volumen de agua, 250 ml. Y bueno, como me está hablando del agua, lo que nunca se les va a dar de dato, uno de los parámetros va a ser su densidad. ¿Cuánto vale la unidad? 1 gramo por ml. Tenemos densidad y volumen, podemos hallar la masa. Muchos podrían decir directamente que la masa de agua es 250 gramos. Recuerden, al ser la densidad 1, el volumen y la masa son numéricamente iguales. Obviamente tienen unidades distintas. Si no le agrada esa idea, entonces en la fórmula de densidad, el despeje masa va a ser densidad por volumen. 250 por 1, 250. No hay mucho problema. Dice, ocasiona que el punto de congelación descienda hasta menos 11,16 grados centígrados. ¿Ven? ¿Qué dato tenemos ahí? La temperatura de congelación de quién. Dice, se sabe además que al disolver, estamos disolviendo esta cantidad del compuesto en 250 ml de agua, el punto de congelación desciende hasta menos 11,16. ¿Qué nos está dando el dato aquí? El punto de la temperatura de congelación de la solución. ¿Qué más debería recordar usted? La temperatura de congelación del solvente, que es el agua, 0 grados centígrados. Listo. Determina la fórmula empírica y molecular del compuesto. Recuerde que cuando trabaja con agua, y hablamos de propiedades coligativas, nunca le van a dar de dato su constante bulloscópica ni su constante crioscópica. Usted tiene que tener esto memorizado, por decirlo así. Y bueno, no es muy difícil. Con práctica seguramente ya muchos saben de memoria. Bulloscópica 0,52, crioscópica 1,86. Ahí están las constantes. Bien, entonces vean, ¿qué diríamos acá?
variación de temperatura de congelación se define como constante crioscópica, en este caso, porque estamos hablando de congelación. Constante crioscópica K sub C por molalidad, M minúscula. ¿Cómo haya delta TC? ¿Qué diríamos? Algunos se confunden, hago hincapié, dicen temperatura de congelación de la solución menos la temperatura de congelación del solvente del agua. Menos 11,16 menos 0. Vean, delta TC les daría negativo. Eso ya debería llamar la atención. No puede ocurrir esto. Algunos confunden este orden, lo confunden con ebullición. En ebullición es solución menos solvente, en congelación es al revés, temperatura de congelación del solvente, en este caso que es el agua, menos la temperatura de congelación de la solución. Bien, el agua es 0, menos de la solución es menos 11,16. Menos por menos más, esto sería más y que sean 11,16 grados centígrados. Ahí está la variación del punto de congelación del compuesto, de la solución en realidad con la cual estamos trabajando. ¿Qué más podríamos indicar? Como ya tenemos delta TC, podemos decir lo siguiente. A ver, como recordamos una fórmula de escribir molalidad, ¿a qué es igual? Dice masa de soluto del compuesto X, que no conocemos, por 1000, que es el factor de conversión de gramo a kilogramo, entre la masa del solvente, en este caso masa del agua, por peso molecular del soluto, que en este caso lo hemos llamado X. Reemplazo esto acá, diríamos variación de temperatura de congelación, constante crioscópica por masa del soluto por 1000 entre masa del solvente, que es el agua, por el peso molecular del soluto. ¿Qué datos tenemos? Delta TC, acabamos de hallar. Constante crioscópica, sabemos de memoria porque el solvente es el agua. ¿Qué más? La masa de X y la masa de agua, tenemos de dato. ¿Qué puedo hallar? Puedo hallar el peso molecular del compuesto desconocido. Entonces diríamos el peso molecular del compuesto desconocido, en este caso, ¿cuánto sería? Constante crioscópica, masa de X por 1000, dividido entre la masa del agua por variación de la temperatura de congelación. ¿Qué es lo único que nos faltaría ahí? Reemplazar datos. Entonces, ¿qué tendríamos? Peso molecular del compuesto desconocido, constante crioscópica 1,86. No vamos a hacer análisis dimensional acá. Solamente hay que tener cuidado en que las masas estén en gramos. Cuidado, ponga una masa en libras. Este 1000, vean, no convierte libra a kilogramo. ¿Sí? Por eso tenemos que prestar atención a las unidades si usamos esta fórmula. Masa del compuesto X, ¿cuánto era? Era 93 y de agua 250. 93 por 1000, de agua es 250. Y el delta TC hemos dicho en este caso que es 11,16. 11,16. Y ahí está el peso molecular del compuesto desconocido. En este caso, si ponemos esto en nuestra calculadora, hallamos el siguiente valor. Esto nos arroja un valor de 62. Unidades gramos sobre gramos. Ahí está. Muy bien. Listo. Ya tenemos el peso molecular del compuesto desconocido. ¿Qué me pide? Determine la fórmula empírica que hemos hecho hace un instante y la fórmula molecular del compuesto. Como sabemos, ¿cómo se relaciona la fórmula empírica y molecular? De la siguiente forma. Vamos a indicar lo siguiente. Diremos la fórmula molecular, en este caso, además podemos poner, además la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica multiplicado por un número n. Este número n, ¿cómo debe ser? Es un número entero. ¿Sí? Debe ser necesariamente un número entero. ¿Cómo calculamos esta n? Debemos dividir el peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica. De la fórmula empírica ya tenemos peso molecular, acá está. Hace un instante hemos hallado 31 gramos por mol. Acá está, 31 gramos por mol. De la fórmula molecular, ¿cuál vamos a usar? Es este que hemos hallado, este peso molecular de X, el peso molecular de la fórmula molecular. ¿Cuánto vale? 62 gramos sobre mol. Bueno, es fácil ver que al dividir estas dos cantidades, pues nuestro resultado es 2, es un número entero tal como esperábamos. Entonces, finalmente, la fórmula molecular, ¿a qué va a ser igual? Fórmula empírica. Nuestra fórmula empírica, vamos por acá, tenía un carbono, 3 hidrógenos y un oxígeno. Un carbono, 3 hidrógenos y un oxígeno. Todo esto va a estar multiplicado por N, por 2 en este caso. Entonces, nuestra fórmula molecular vendría a ser carbono, 1 por 2, 2 carbonos. Hidrógeno, eran 3 por 2, 6. Oxígenos, un oxígeno por 2, 2. Y esta es la fórmula molecular
Esta es la fórmula molecular del compuesto que nos pide resolver el problema.